Y ya se encuentra con nosotros mi compañero Juan María Naveja para el análisis del día de hoy. Estimado Juan María, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buen viernes. Igualmente, Lalo, un gusto saludarte a la audiencia Mega Noticias MX. Efectivamente, viernes, pero viernes activos. Parece que no hay días de calma. Parece que no, por un tema o por otro, Juan María, aquí en Mega Noticias lo comentaba hace un momento y lo analizaba con la audiencia, pues a final de cuentas muestran una realidad, la realidad en la que nosotros vivimos. Y si hay algo que he aprendido, Juan María, de liderazgo, es que la primera actividad que un líder debe hacer es conocer su realidad. Y considero desde mi punto de vista que a los líderes en México nos falta eso, nos falta tener bien los pies plantados sobre la tierra y conocer nuestra realidad, porque lo que escuchamos de ellos, y no hablo de uno en particular, hablo de los líderes de partidos políticos, pues al parecer pintan un México muy distinto al que todos nosotros vivimos y sufrimos, Juan María. Es que lo que pasa, Lalo, hablando estrictamente de liderazgo, es que lo primero que hacen los líderes es apartarse de las bases, apartarse de lo que está pasando en la tierra. Tenemos en la actualidad un presidente como fueron los anteriores. A mí no me gusta decir así fueron los anteriores, no, pero así fueron. Le decía yo en alguna ocasión a Carlos Medina Plasencia, te acordarás, el gobernador de Guanajuato, decía, es que algo pasa que a los 3 años los gobernantes ya no escuchan. Me dice, ¿estás equivocado, Juan María? Hay quienes desde el primero. Y la verdad es que es cierto, Lalo. ¿Cuántas veces vemos esos líderes? Y yo te preguntaría, ¿cuántos líderes ves en este momento en México? Líderes reales, ¿eh? Y te puedo decir, en la iglesia, en los partidos políticos. Bueno, ve la payasada de ayer de Acción Nacional. Sus aspirantes a la presidencia de la República, mejor que entreguen el 24, porque si esos son sus candidatos, pues no tienen nada que hacer. Algunos que se dediquen a tratar de sacar sus gobiernos estatales a ver cómo les va. Pero así te puedo decir, la semana anterior, cuando el PRI habla de Alejandro Moreno, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Pues si ese es el panorama para el 24, por eso Morena se siente que va en caballo de Hacienda, porque pues tiene a quienes por lo menos aparecen todos los días y que sus nombres están resonando permanentemente. Y vete con los empresarios. La desgraciada declaración del ingeniero Carlos Slim de antier es penosa. ¿Por qué? Pues porque igual que el presidente, lanzan por aquí, lanzan por allá, pónganle nombre. Póngale, ¿no? Póngale ganitas también para que puedan creerles. Y me iría a la iglesia, Lalo. ¿Dónde está la iglesia católica? ¿Dónde están los obispos que tenían capacidad de hablar, de convocar? Por eso la iglesia católica mexicana se ha venido abajo y han crecido otros tipos de manifestaciones, otro tipo de expresiones de fe, han venido creciendo porque la iglesia católica está agazapada y no sale adelante. Y así nos podíamos ir, vete a la academia, vete a cuántas esferas quieres más para decir que no hay líderes en el país, mi estimado Lalo. Así es, lamentablemente, Juanma, todos tienen, a final de cuentas, una agenda interna, una agenda de partido, una agenda de empresarios, o los grandes empresarios, los medianos, los pequeños, pero no hay una agenda social realmente. Hablamos de los cinturones de miseria, hablamos de los desplazamientos, pero ninguno, por más que digan, Juan María, tienen una verdadera agenda social. Y si a eso le sumamos el individualismo en el cual estamos inmersos, bueno, no inmersos, sumergidos, pues imagínate, no nos interesa pasarnos un alto porque los demás también tienen frenos y pues que frenen si no quieren chocar. Entonces tampoco hay liderazgos sociales realmente, Juan María. No, desde luego que no. Ahí podríamos caer en ese ámbito y para el tema que hoy estamos tratando aquí en Mega Noticias, fíjate, esos liderazgos que para lo que han servido en muchos años es para crear cinturones de miseria, es para crear grupos que pues con el afán de contar con un terrenito, de llegar a poder tener una casa, pues van y se instalan donde les indican. Así es como se han ido creando las ciudades perdidas en el país. Lalo, no creo que exista una capital de toda la República Mexicana que esté ajena a la problemática
de los asentamientos irregulares, que normalmente así son. Llega esos líderes sociales, por ponerles un nombre, Lalo, esos pequeños líderes sociales forman un grupito, se afilian a un partido, a una corriente, y esto nació desde el 85 o se agudizó desde el 85 cuando empezaron a fortalecerse esos grupos que estaban siendo acaparadores de terreno o bien que eran gente que iban cayendo en viviendas, en departamentos, y les decían, ustedes métanse y no los van a sacar. Pero esto es en viviendas debidamente instaladas. Pero vamos a estos cinturones en donde no tienen ningún servicio, pero cuando decimos, Lalo, ninguno, es ninguno, ni agua, ni luz, no tiene nada, pero poco a poco, como van creciendo, los municipios no tienen otro remedio que empezar a dotarles de servicio, porque si no, el problema es más grave, Lalo, porque luego se convierte en un problema sanitario, se convierte en un problema de salud pública, y entonces es por eso, ve esta imagen, Lalo, ve esta imagen que estamos viendo, cuando tú te encuentras que se están vendiendo departamentos de 34 metros, y te dicen, es que en Japón, a ver, los japoneses tienen otra forma de ver la vida, aquí en México se juega de otra manera, porque ni los muebles caben. ¿Qué haces, Lalo? Yo te pregunto, ¿qué harías tú en plena pandemia? Más de un año de encierro, un chiquito de 5, 6, 10 años, ¿qué haces con ese niño en 34 metros de un departamento? No, es completamente para nosotros, para la cultura mexicana, para la cultura latinoamericana, pues es prácticamente, vivir en hacinamiento y en condiciones infrahumanas. Y mira, Juan María, la Ciudad de México, la capital del país, creo que es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para los llamados cinturones de pobreza y cómo la mancha urbana los va empujando quizás hacia el exterior, pero Nezahualcóyotl empezó como un cinturón de pobreza, empezó como una zona en la que a final de cuentas llegaron los paracaidistas, instalaron los diablitos, todos conectados a la red eléctrica, y cómo, pues a final de cuentas, lo que tú dices, Juan María, ¿no? Se va convirtiendo ya en parte de la urbanidad y no le queda otra al gobierno más que, pues, en dotarle de los servicios públicos elementales. Pero todo esto lo hacen organismos que a sabiendas de que no los van a sacar, pues ahí lo hacen de manera ilegal, porque yo te pregunto, Juan María, ¿a ti te regalaron el terreno donde fincaste tu casa? A mí no. ¿Y por qué lo tenemos que estar dejando pasar con otro tipo de personas, no? Sin embargo, pues esto es parte de la idiosincrasia, quizá también del mexicano entonces, en el que es la forma de presionar para poder obtener algo y a la larga que alguien salga beneficiado, que por lo general, lástima, vienen siendo los partidos políticos. El PRD sabe mucho de eso. Pues por allí son los bejaranos, los panchitos, todo eso, que por cierto, alguien que era jefe de gobierno del Distrito Federal impulsó todo ese tipo de movimientos. Pero mencionaste dos cosas que me gustaría subrayar. Lo que pasó en la delegación Álvaro Obregón, en donde en minas, en cuevas empezaron a construir y allí están ahora. Sí, y en todas esas zonas, lamentablemente, también se van haciendo zonas de delincuencia, porque ahí se van instalando gente que pues se encuentra la manera de escabullirse. Y luego hablabas de la parte del desplazamiento, Lalo. ¿Qué es lo que hace en este momento? Vamos a la inseguridad, que es lo de hoy, ¿Cuántas personas tienen que irse del poblado? ¿Por qué? Pues porque ya no pueden vivir seguros por lo que les rodea, por el cobro de piso. Y te diría, ¿qué hace? Mira, este dato que trae ahora Coneval. Hay miles de familias o miles de mexicanos, para no poner a familias, porque a veces las familias juntan el sueldito de 2 o 3 o 4 y aumentan el ingreso. Pero hay personas que reciben de su trabajo 200 pesos al mes, Lalo. ¿Qué puede hacer una persona con un ingreso de esa naturaleza? Pues entonces tenemos un problema de una pobreza que lastima, que impide tener mejores condiciones de vida, mi estimado Lalo. Pues, ¿qué te puedo decir, Juan María? Si el día de antier dijeron, ahora el sueldo de los mexicanos alcanza para más, ahora se pueden comprar 4,5 kilos de frijol al mes. Y quién sabe, pues hay que ver cómo están aumentando las cosas. Ya ves, ayer estaban diciendo que el saco de harina iba a subir como 70 pesos. Saca tus cuentas. Oye, Lalo, estamos muy de moda ahorita
con todo lo de Rusia. Mira, es viernes, un par de sugerencias. Mira, aquí está quien quiera conocer más acerca del presidente de Rusia. Déjame más atinarle, no le estoy atinando, aquí está. Este es el libro que se titula El nuevo zar. Es de Stephen Lee Myers, Ascenso y Dominio de Vladimir Putin, de Editorial Ariel. Es un estupendo libro para quien quiera conocer las características del presidente de Rusia. Y este otro, que es de Garry Kasparov, quien es una de las leyendas y que ha sido prácticamente atropellado por Vladimir Putin. Y pues de plano él se fue de Rusia, pero este libro es más relajado, es como la vida imita al ajedrez, pero Garry Kasparov es toda una celebridad. Quería sugerirle a nuestra audiencia ese par de libros, aprovechando el fin de semana y lo que estamos viviendo, que es terrible, porque sigue Rusia atacando a Ucrania de una manera lamentable. Es lamentable, así es, Juan María. Y bueno, pues yo te agradezco toda esta semana de análisis, de aprendizaje, porque te he aprendido mucho, Juan María. En verdad, muchas gracias. Gracias por las recomendaciones de esos libros, los buscaré y sin duda tendremos oportunidad de platicarlos nuevamente. Te mando un fuerte abrazo, Juan María. Muy buen fin de semana.